Juliel, pues muy buenos días a todos, muchas gracias. Vamos a pasar un rato muy ameno y vamos a platicar un poco sobre algo que muchas veces no vemos en las empresas, ¿verdad? La cuestión de la sucesión. Y déjenme empezar, ¿verdad? Típicamente con qué, pues, qué es la sucesión, ¿verdad? La sucesión es o un proceso o un evento. Un evento es, en la sucesión, se murió el predecesor, se murió el fundador. Y un proceso es cuando de alguna manera, en forma ordenada o de alguna manera estructurada, se va cambiando ese liderazgo, se transmite ese liderazgo, las responsabilidades y la propiedad desde un predecesor hacia los sucesores, ¿verdad? Muchas veces no entendemos esto de la sucesión y créanme que nos encontramos muchas veces y creemos que somos superhéroes, ¿verdad? De que vamos a vivir para siempre. Pero ¿qué creen? Hasta Superman se murió. O sea, todos los superhéroes eventualmente no van a poder continuar, se van a morir, ¿no? Esta parte, la sucesión, esta transición implica, ¿verdad? Estar pensando en un concepto bien importante, ¿verdad? Que es la continuidad hacia a la siguiente generación. Parece mentira, pero regreso a ese concepto, ¿verdad? Pensamos que somos eternos y nos quedamos ahí sin pensar en que tiene que haber esa transición a la siguiente generación. Esto de seguro lo han estado platicando muchas veces, pero pues si vamos a hablar de la sucesión en la empresa, ya hablamos de lo que es la sucesión, vamos a platicar ahora de qué es la empresa familiar, ¿verdad? No y hay varias definiciones, pero todas más o menos coinciden en lo que significa una empresa familiar. Es una empresa en que la propiedad, ¿no? ¿Quién es el dueño? La dirección, refiriéndonos a la dirección, a quién es el que toma las decisiones estratégicas, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos, yo dirijo, sí, ¿y cuál es tu dirección? Ah, pues todas las mañanas hago que prendan la máquina, hago que prendan la luz, de que empiecen a producir, ¿no? Eso es gestionar, ¿verdad? Entonces, regresando a nuestra definición, es una empresa en que la propiedad, la dirección, toma de decisiones estratégicas y la gestión es ejercida por los miembros de una familia. ¿Para qué? ¿Para qué estamos en las empresas? Pues simplemente para crear valor. Es muy sencillo. Vamos a crear valor, vamos a crecer, ¿verdad? Nos interesa que ese valor vaya creciendo. ¿Por qué? Porque típicamente las familias también van creciendo y tenemos a lo mejor embebido esa idea de que el negocio tiene que continuar, tiene que seguir y preferimos, ¿verdad?, de que esté en manos de la familia. Y aquí viene una paradoja bien curiosa. Decimos que las empresas familiares crean valor, y por eso está resaltado ahí en rojo esa idea de que crean valor. Y entonces, vámonos por favor a la historia, vamos a corroborar en la historia si es cierto de que las empresas familiares crean valor, ¿verdad? Por cierto, estamos creando valor ¿para qué? Pues para tener una sucesión exitosa, porque queremos continuar, ¿verdad? De que la empresa permanezca en manos de la familia. Entonces, vámonos ahora a ver una historia, ¿verdad? Y aquí voy a hacer un planteamiento un poquito en contra de lo que acabo de decir antes en la definición, ¿verdad? La empresa familiar, según la historia, no genera valor, sino más bien destruye valor. No, 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 no. Pero vamos a ver los números, la estadística, ¿verdad? Esta estadística que vamos a ver es una combinación de información que sacamos de Forbes y del INEGI, y pasa algo muy interesante. Vamos a hablar de, de qué pasa, ¿verdad?, desde el punto de vista histórico con la empresa familia. El día de hoy, pensemos, inicio, año 1, se crean 100 empresas. Esas empresas
adquieren un valor derivado de las ideas, los sueños, el esfuerzo, los ahorros, el tiempo, el sacrificio, el trabajo, muchísimas cosas que, ¿verdad?, le vamos agregando a ese valor. Y de alguna manera, pues ahora la empresa vale algo. ¿Bien? ¿Qué creen que pasa? A los 5 años tuvimos que haber pasado un examen. Vamos a ver, pensemos el examen de graduación de la empresa, ¿verdad? Y ese examen tiene 3 preguntas clave. La primera es, ¿el modelo de negocio funciona? ¿Mm? ¿Soy bueno ejecutando? O sea, una cosa es que tenga una buena idea y un buen modelo de negocio, y otra cosa es que sea bueno ejecutándolo. Y la tercera es, ¿soy bueno dirigiendo estratégicamente mi negocio? ¿Y qué creen que pasa? Casi el 80% de las empresas reprueban este primer examen. ¿Sí? O sea, ya en la parte de ejecutar, ya en la parte de validar el modelo de negocio, ya en la parte de dirigir nuestra empresa, pues no se nos da. Todo ese valor de ideas, sueños, esfuerzo, ahorros, tiempo, sacrificio, familia y todo lo que se nos ocurrió ponerle al principio, lo destruimos en una primera etapa y solo quedamos 21. El tema del día de hoy es, no es cómo pasar el primer examen, ¿verdad? Y lo que pasa es que vamos a pensar en las 21 empresas, veintitantas poquitas empresas que pasaron el primer examen, pues van a tener que pasar un segundo examen a los más o menos alrededor de los 25 años. Y ese segundo examen se llama sucesión. Entonces, ya está feo el primer número en el que el 80% de las empresas no lo pasan, pero ¿qué creen? El segundo número está casi tan feo como el primero, ¿sí? El 30% de las empresas que presentan el examen son las que lo pasan. El 70% no lo pasan. Volvemos a destruir ese valor que ya habíamos logrado construir desde el día cero. Y vean cómo están los números de horrible. 80% en el primer examen, 70% de reprobados en el segundo examen. Y si nos vamos, ¿qué creen? Este examen es periódico. Y más o menos otros 25 años después, cuando viene otro cambio generacional, vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Otra vez una destrucción del valor de otro 70%. Y esto significa de que de 100 empresas que empiezan el día de hoy, más o menos dentro de 50 o 60 años, va a quedar entre 1 y 2. Además, piensen en algo curioso. Si en lugar de que quedaran, es 1 y cacho el número, ¿no? Ni siquiera llega a 2 a la hora de que aplicas el análisis estadístico sobre esto. Si en lugar de que quedaran 2, queda 1 y cacho, quedaran 3, ¿qué pasaría con el Producto Interno Bruto de nuestro país? Ay, Dios. O sea, a lo mejor llega a casi el doble de lo que es el día de hoy. Nos sacaría de pobres, pero instantáneamente nos saca todo el país de pobres. Si hay un lugar en donde podemos impactar, ¿verdad?, para beneficiarnos como sociedad, es precisamente arreglando estas dos cosas. Y el día de hoy vamos a seguir platicando, no del primer examen, ¿verdad?, que debe haber sido ya tema de algunas de las pláticas que han tenido, sino vamos a hablar de este segundo examen que tiene que ver con la sucesión. Y ahora, aquí está el examen, se llama la sucesión, pero alguien va a preguntar, oye, ¿y por qué? Espérame tantito, ¿cuáles son las causas, verdad? ¿Cuáles son esos obstáculos para poder pasar ese examen de la sucesión? Y aquí vamos a recurrir a una información de uno de los bancos más grandes del mundo, Julius Baer. Es un banco suizo, el segundo banco suizo más grande en Suiza. Y aquí viene algo interesantísimo. ¿Por qué falla la sucesión?
el 60% de las sucesiones fallidas es por falta de comunicación. Dios, es cuando uno dice, ay Dios. La segunda causa, 25%, falta de preparación de la sucesión. O sea, la sucesión fue un evento en lugar de ser un proceso. 3, la visión, ¿verdad? Los valores, entre el predecesor y los sucesores no están alineados. Y regreso aquí a algo. No están alineados muchas veces porque no hubo la adecuada comunicación, ¿verdad? Y solo el 3% de las sucesiones fallidas tuvo que ver con eventos externos, ¿verdad? Con cuestiones externas. Híjole, es que llegó la inteligencia artificial y se me acabó el negocio, ¿no? Oye, es que cambió la legislación y se me acabó el negocio. Se fue mi compadre de presidente municipal y se acabó el negocio. Bien, noten algo realmente trágico. El 97% de las causas de las sucesiones fallidas son cosas internas. Y al ser internas, ¿qué significa? Es algo sobre lo cual podemos trabajar nosotros mismos para evitar que pase. Y entonces, a final de cuentas, la sucesión falla en muy buena medida porque nosotros no hicimos algo. Y las causas de esas cosas que no hicimos algo es, no nos comunicamos correctamente, no nos preparamos correctamente y no supimos transmitirle a los sucesores nuestros valores, nuestras ideas, nuestra visión de las cosas, que tiene que ver, curiosamente, otra vez, con comunicación. Entonces, platicábamos al principio, ¿verdad?, de que pues, la sucesión puede ser un evento o un proceso. La sucesión sucederá, va a suceder, ya sea como evento o como proceso. En algún momento, o me voy a morir o me voy a tener que ir, ¿verdad? Y de alguna manera ya pudimos ver de que cuando no lo queremos, lo vemos como un suceso, pues la estadística se pone peor, que ya estaba fea, se pone peor a la hora de que es un suceso. Hay 25 puntos adicionales aquí que le agregamos. Bien, entonces, tenemos primera cosa que hacer es decidir si queremos que nuestra sucesión sea un evento y un proceso. ¿Cómo creen que va a acercarse a tener un buen fin si lo permitimos que sea un evento o lo manejamos como un proceso? Les aseguro que es rarísimo el caso en el que un evento termine en una sucesión exitosa, y más bien los casos donde se logra una sucesión exitosa es porque hicimos algo, trabajamos algo para que ésta se diera. Hay que recordar de que la sucesión es natural y humano. Los humanos no estamos aquí para siempre. Nuestra naturaleza no nos permite vivir para la eternidad, ¿verdad? Debemos de ver este proceso de sucesión como una oportunidad de mejora. Tengo un cliente que se me hace increíble. Papá, un negocio gigantesco, pero no tiene idea, en el que no hizo nada para prepararse para la sucesión. Pero ¿qué creen? Los hijos sí hicieron algo para prepararse para la sucesión. Y en el momento en el que el papá se muere, ¿qué hacen? Empiezan consejo de administración, protocolo familiar, family office. O sea, increíblemente estaban los hermanos ya totalmente de acuerdo, preparados para que cuando el dictador papá se fuera, el negocio pudiera seguir trabajando en una forma efectiva, gracias a que ellos estaban preparados. ¿Sí? El consejo de administración están los 3 hermanos más 3 independientes. La dirección de la empresa ya tienen un externo. El family office ya se fueron con un especialista en multifamily office. O sea,
lo pensaron y lo tenían armado. O sea, que en el momento que se muere el papá, lo echaban a andar. Entonces, la planeación de la sucesión no solo se hace, y este es un ejemplo, desde el predecesor, sino también puede hacerse desde el lado de los sucesores. Y ojalá, para evitar ese problema de comunicación, se haga entre los dos. Y por último, la sucesión, el que nos muramos o el que nos retiremos, no es una cuestión privada. Lo van a saber todos, lo va a saber la comunidad, lo van a saber los proveedores, lo van a saber los clientes, lo van a saber todos. Entonces, regreso al asunto de la comunicación. Comuniquémoslo antes de que se sepa en una forma informal y que no, y que Radio Pasillo pues diga lo que quiera y lo que pudiera decir. La decisión la sucesión debe de ser un proceso planeado, ordenado, definido e implementado, y voy a algo muy importante, de común acuerdo en forma óptima entre predecesores padres y sucesores hijos. Y por favor, háganlo mientras primero el predecesor padre esté vivo.